importante. La semana pasada tuve un paciente con una crisis de ansiedad severa porque fue intervenido por una apéndice y lo citan tiempo después para la revisión y le dice no han llegado sus resultados de patología. Solo existen dos razones, una que se haya extraviado y la siguiente que tenga cáncer y lo estén observando. Entonces obviamente pues eso hizo que el paciente le llegara en una crisis severa y bueno, he tenido otros casos de pacientes que han intentado incluso suicidio por el manejo, ¿no? Tiene cáncer, se va a morir. Este chico empezó a despedirse de la familia, empezó a hacer su testamento y entonces era así como, a ver, ni siquiera lo sabe. ¿Cómo impacta una mala noticia en una persona? Obviamente ustedes saben que si el paciente le vas a decir que es diabético y tiene antecedentes de familia diabética y que han muerto, obviamente el impacto de la noticia será muchísimo mayor que aquel que apenas está iniciando y que su familia no ha habido ningún dato o no tiene mucha frecuencia con otras personas con esta enfermedad. Entonces me parece que es de vital importancia, primero, conocer qué es lo que tengo que decirle, cómo se lo voy a decir, porque eso impacta también en su tratamiento. ¿Me explico? Hay pacientes que le echan toda la actitud y salen adelante a pesar de un diagnóstico catastrófico. Y hay otros que por el simple hecho del pensamiento es caótico. Recordemos que el 90% de los pensamientos no suceden. Los pensamientos no son realidad. ¿Qué es una mala noticia? Es aquella que afecta drástica y negativamente la perspectiva de la vida del paciente en relación al futuro. Hay una definición más completa de Taxer. Toda comunicación relacionada con el proceso de atención médica que conlleva la percepción de amenaza física o mental y el riesgo de ver sobrepasadas las propias capacidades en función del estilo de vida. Esa es una definición más completa. Vamos a tomar esta simple, es aquella que afecta drástica y negativamente la perspectiva de las cosas modernas. ¿Dónde se Es aquella que afecta drástica y negativamente la perspectiva de la vida del paciente en relación al futuro. Esa es una mala noticia. Las malas noticias casi siempre causan malestar, tanto en la persona que recibe como en la persona que da. Si ustedes también tienen una afectación, ahorita vamos a ver por qué razón. Si creemos no estar preparados, esto es algo que posiblemente afecta negativamente tanto a la persona que debe ser informada como a las otras partes involucradas. Por ejemplo, si trabajamos en un hospital, es porque aquí está, si trabajamos en el hospital. Si creemos no estar preparados para dar esta noticia, es posible que posterguemos definitivamente esta tarea para no enfrentarnos a las consecuencias indeseadas de no saber de eso. Esto se llama procrastinar. Es muy común entre nosotros que vamos aplazando ciertas actividades por temor a la frustración. Y sin embargo, van a suceder y cuando sucedan vas a tener dos problemas. El que tenías que hacer, por ejemplo, la resolución de alguna tarea, si tienes un trabajo de entrega, tienes 15 días, todo el tiempo estás pensando, es circulante la idea, tengo que hacerlo, lo tengo que hacer, al rato, me quedan más días, me quedan más horas, se llama procrastinar y eso va generando una serie de problemas, no solamente a nivel académico, sino personal, social, afectivo, porque de repente llegan y ya todas desbordantes, a lo mejor sí entregas un trabajo, pero no con la calidad ni con la eficiencia que deberías de haberlo hecho. Y eso lo hacemos en nuestra vida personal muy común. Tengo que concluir esa relación, lo tengo que hablar con mis padres, lo tengo que decir con mis hijos y definitivamente no lo haces. Es difícil pensar que eres muy eficiente laboralmente y que en tu vida personal no lo eres, o que eres muy eficiente en el trabajo y socialmente eres totalmente inadaptado. No es así. Todos hacemos exactamente lo mismo en diferentes áreas, solo maquillado de diferente manera. Es decir, la misma gata nada más que revolcada. Entonces, ojo con eso. Procrastinar es lo mismo que postergar y lo hacemos para no enfrentarnos a la frustración. ¿Ok? Siguiente punto. Si se da una mala noticia de forma adecuada, puede evitar aumentar el dolor. Ojo, aumentar no significa eliminarlo. No significa eliminarlo, ¿sale? El paciente no le puede decir, vamos a hacer un juego, te doy una C, y luego te doy una A, te doy una N, y luego una C, y ¿qué dice? Cáncer. No, ni tampoco le puedes aventar florecitas, o sea, hay maneras de dar una mala noticia, pero también debes evitar los extremos, ¿no? Entonces dice que puedes evitar
aumentar el dolor de las víctimas y dejar a la afectada en un grave estado de confusión e incomprensión de lo sucedido. Lo que les comentaba del paciente, que le dicen, ¿nos extraviaron tus papeles o tienes cáncer? O sea, no hay de otra. El objetivo no es estar en el dolor, sino dar la noticia, evitando un mayor impacto psicológico y facilitar que se pueda asimilar la noticia de forma más equilibrada. Aquí estamos hablando, evitando un mayor impacto no significa que no va a haber impacto. Ojo, no significa que no va a haber impacto, porque eso no siempre depende de quien da la mala noticia, depende de quien la recibe. Si acaba de tener 3 familiares de manera simultánea que se han muerto de cáncer, pues obviamente la noticia para él es cáncer igual a muerte. No siempre es así, pero sí nosotros nos toca hacer eso. El objetivo no es estar en el dolor, sino dar la noticia evitando esta situación para que sea más equilibrada. La siguiente, por favor. Ojo con lo que leemos. Además de dar la mala noticia, intenta ofrecer información de los pasos necesarios que se deben emprender desde ese mismo momento. Existen varios factores propios del médico que se interfieren en el momento de comunicar mala noticia, como son, ¿cuáles? Miedo a causar dolor. Dolor empático, es decir, me veo reflejado en el otro. Aspectos legales, ¿qué tal si me equivoco y me van a demandar? ¿Nunca les ha pasado que el paciente me va a demandar por negligencia? Miedo a un mal tratamiento, miedo de expresar mis emociones y miedo a la propia muerte. Estos factores son propios del médico, en mayor o en menor grado. Es muy común que la gente dice, es que el médico es inhumano, es que el médico tiene el corazón duro, ¿no? Es que me impactó la noticia porque ellos no sienten. Acabo de tener una paciente ahorita que tiene un problema médico y no quiere ir al hospital. Le dice, no, yo prefiero morir en mi casa. No te vas a morir, solo tienes que llevar un tratamiento. Le dice, los médicos son negligentes, las enfermeras son malas personas, y entonces vemos el sistema hospitalario como algo no bueno, sino como algo, como la última instancia para poder regresar a la salud. Y eso tiene que ver con la información que nosotros tenemos. La siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a dar las malas noticias? La siguiente, por favor. 1. Ponerse a pensar si somos la persona indicada para dar la mala noticia. Este es el rol profesional. Quien tiene que dar la mala noticia es el médico tratante. Porque a veces mandas a la trabajadora social, a la enfermera, al del pasillo. No. La única persona indicada es aquel que está tratando al paciente. 2. Pensar en nuestro propio estado emocional. Esto es importante. ¿Qué sentimientos me generó a mí la noticia? A mí primero, como médico. Valorar si estoy implicado emocionalmente en la noticia. Y por aquí te puse un semáforo rojo, alto, es decir, es muy impactante para mí porque la señora se parece a mi abuelita, que se murió la semana pasada, o la hija, me estoy viendo reflejada ahí porque tiene las mismas características que yo, y bueno, el amarillo si no tengo tanto duro, ¿no? Entonces es importante que tomes en cuenta este semáforo. 3. Anticipar la reacción de la otra persona, es decir, valorar los comportamientos. Tú como médico tienes que observar la corporalidad del sujeto, eso es bien importante. Y tú te das cuenta cuando estás en contacto con el otro si es violento, si es agresivo, si es pasivo, y tienes que saber de qué manera. Si desde el primer momento que tuviste un encuentro con él, te encuentras a un paciente sumamente violento que te está exigiendo, que quiere respuesta inmediata, que no acepta un no, pues entonces tendrás que tener cuidado. A lo mejor solicitas que haya otros 2 colegas contigo para que puedan dar la noticia y ahora vamos a ver los diferentes, ¿vale? Entonces, ojo con eso, que la información es bien importante. Valora la reacción de la otra persona. Nuestros hijos lo saben, y eso que no tienen tanta experiencia. Hay una prueba psicológica de unos animales que son animales y personas que se le hacen mucho a los niños, y hay un león sentado, bueno, tiene la cabeza de león, pero tiene el cuerpo de hombre, los codos sobre el sillón, tiene un bastón y un niño enfrente sentado con un televisor, y tú le dices al niño, ¿qué ves aquí? Mi papá está enojado, nos va a chingar a todos ahorita. O sea, ni siquiera está ahí el papá, pero él el bastón que tiene ahí es para pegarles, ¿no? ¿Y por qué está enojado? Ah, porque yo estoy viendo una cari que a mi papá no le gusta. Y esas son interpretaciones, entonces los niños sí saben porque conocen la corporalidad. Hay jóvenes que dicen, mejor pido perdón y no pido permiso.
¿A qué se refiere eso? A que sí sé verdaderamente qué es lo que va a pasar con la otra persona. Que nos hagamos es otra cosa, ¿no? Le voy a contar el cuento de la tetera embarazada. ¿Sabes cuál es la tetera embarazada? Me encanta contar porque habla de lo que somos. Si que llega un vecino y le toca la puerta y dice, vecino, se me acabó el azúcar. ¿Le podría usted prestar una tacita con azúcar? Mañana temprano se la regreso. Y le dice, sí, está bien. Nada más le encargo la taza porque es un juego familiar y es muy querido para mí. Mañana se lo traigo. No regresa la taza. Varios días después va y le toca el apartamento y le dice, vecino, vengo por mi tacita. ¿Se acuerdan que le dije que es importante para mí? Ay, vecino, no sabe qué pena tengo con usted, pero mire, llegué y puse la tacita sobre la mesa. Bueno, la azucarera se encantó, amor a primera vista. No sabe, espectacular. Esperé a los días prudentes, no se le iba a regresar así. Y entra y le trae un juego de té. Muy hermoso, y luego dice, mire, vecino, productora de amor, muchas gracias. Ah, y mi tacita, sí, estas cosas. Y se va en el camino del pasillo y dice, está bien, cookies, pero como hay locos peligrosos, mejor no le digo nada. Además, el juego de té está muy. Pasan los días, regresa nuevamente el vecino, le toca y le dice, vecino, se me acaban de romper las patas de una silla. Présteme una pincilla y un destornillador. Le prometo que en cuanto la repare, se lo regreso. Y no regresan las pinzas. Y va otra vez. Vecino, mi pinza y mi destornillador. Ay, vecino, ¿qué cree? No sé, ¿usted no se dio cuenta? ¿No de qué? El romance entre la pinza y el destornillador. ¿No se dio cuenta? Un segundo fue suficiente. Se embarazó la pinza. Qué pena, yo no sé qué iba a llevar así. Permítame tantito. Y entra y le saca una cajita. Pijas, tornillos, clavos. Mire, vecino, todo justo del amor, muchas gracias. Y dice, híjole, sí está bien zafado, pero a nadie le cae mal un poquito más de herramientas. Se la dio. Regresa otra vez el vecino, le toca y le dice, vecino, ¿se acuerda de mí? Sí, ¿cómo no? Sí, de la tacita de azúcar, exacto. El día que le pedí la tacita de azúcar, usted dejó entreabierta la puerta y ¿qué cree? Que en el fondo vi que en la mesa tiene usted una tetera con fibras doradas. Tengo una entidad especial esta noche. Mañana, temprano a primera hora. Y pensó y dijo, bueno, pues si por la taza de azúcar me dio un juego de té, si por la pinza y el destornillador me dio una cajita de herramienta, voy a ver, se la presto. No regresa. Ahí va, días después y le toca vecino, vengo por mi tetera. No me lo va a creer, y este dice sí, y me diga, romance otra vez, sí, mire, mi cafetera, mi ponente. Pues sucedió, por más que la cuidé, sucedió, se embarazó la tetera. Fue días sin dormir esperando el momento. La cuidé en extremo. Ay, vecino, lamento informarle que su tetera murió en el parto. El vecino enojado le brilla y le dice, ¿acaso me ves a tu cara de idiota? Que soy tonto. ¿Cómo se te ocurre? Y le dice de la A a la Z y el otro tranquilo y le dice, ¿y cómo si me creíste el cuento del romance entre la azucarera y la taza y te llevaste el producto del amor? Y también le creíste el cuento del romance entre la pinza y el destornillador y te llevaste la caja de herramientas. ¿Por qué hoy no me puedes esperar que la tetera murió en el parto? Y eso es algo muy común en los seres humanos. Cuando nos conviene, sí. Pero si no nos conviene, nos hacemos tan locos como aquellos que estamos en el que. Tú eres analítico y dices, ese paciente es violento. Ese paciente verdaderamente tiene problemas de alcohol. Tú le preguntas, ¿bebe? No. Y dices que no bebes, ¿no? No nos hagamos los locos, ¿no? No nos creamos el cuento de la tetera embarazada. Entonces, es importante porque tu trabajo no solamente es el diagnóstico, también es la prevención y también es el tratamiento. Y es importante valorar el comportamiento del sujeto, o del usuario, o del paciente, como quieras llamarlo. Todos tienen diferentes datos. Valora, porque eso te va a dar pauta a saber con quién estás trabajando y cómo le vas a dar la noticia. La siguiente, por favor, nota. 4. Elegir bien el momento. Eso es bien importante. No, doctor, no le puedes dar la noticia al familiar o al paciente en el pasillo. Eso es muy personal. Le va a dar el camafada, el patatús y tú no vas a saber qué hacer. O sea, lo tienes
que nos conceda toda su atención desde el inicio de informar cuál es el objetivo de la entrevista. Dile que van a hablar sobre el diagnóstico de su familiar o de él mismo. Buscar un contexto tranquilo y emocionalmente neutro, que no haya distractores, ambiente emocionalmente neutro. 6. Mantener cierta proximidad con la persona. Procura que no haya muebles separándolos y que los ojos queden a la misma altura. No así, mírame, no así, pero sí de una distancia de 1 metro donde puedas mirarlo a los ojos y además en la distancia para que tú puedas manejar el escenario, para que si se levanta te puedas hacer para atrás, ¿no? Si te va a tirar un trancazo, pues que puedas moverte, y si hay muebles de por medio, a lo mejor se te cae el paciente, se rompe la cabeza, es importante el escenario. La siguiente, por favor. 7. Sentarse ambos. Es más importante cuando peor es la noticia, así no se va a caer del piso. ¿Sí? No nos tomamos el tiempo, por la premura que siempre tenemos se ha vuelto tan impersonal. Yo recuerdo en una ocasión que fui al servicio médico a la otra compañía, todas, ¿no? Y entonces, en ese tiempo todavía estaban las máquinas. Y entonces yo entré y, sí, dígame, su nombre completo, edad, ¿qué tiene? Nunca me miró a los ojos. Terminó toda la entrevista y ya cuando se detuvo le dije, ya me puede ver. Y lo mismo nos pasa, ¿eh? Vas a la farmacia y la señora está en lo suyo, o el señor, un chícharo, que aunque sean chiquitos pues se notan, ¿no? Nunca voltean a ver al paciente, tengan cuidado con ello. Él viene dolido, viene por una carencia, una ausencia de salud llamada enfermedad. Y cuando el paciente cruza la puerta del consultorio, llega a puerto seguro. Él sabe que cruzando encuentra salvación. Bien importante. Hay pacientes que están súper enfermos de gripa, súper mal, les ve al médico, no. Ya cuando dice sí voy al médico, y aunque esté en la salita de espera, empieza a sentir bienestar, porque sabe que se va a encontrar con alguien que sabe lo que le está pasando y que lo va a sanar. Entonces, importante eso. Date el tiempo. Esto, importante, tocar o no tocar. A menos que sea alguien muy cercano, lo mejor es no tocar antes de dar la noticia. Fíjate, si es cercano, que lo conozcas, ni aún así lo puedes tocar. Sí, después te va a dar la noticia. ¿Me explico? Podemos hacerlo después de comunicar la noticia para confortarlo, pero tampoco puede ser, ¿no? Te quedan las boobies al frente casi de los ojos de él o abajo, no. Solo das una palmada, solo te dices corporalmente aquí estoy. ¿En qué puedo ayudar? ¿O qué más puedo hacer? Es importante. La siguiente, por favor. Creo que sí, o me faltó una de las anteriores. Perdón. La última, la 9. Empezar contando lo más importante, aunque sin brusquedad. Ir a la parte más importante, sin rodeos, después valorar si es oportuno seguir. Si ves que el paciente o el familiar se está poniendo mal, entonces en ese momento lo detienes y buscas otro espacio para terminar de dar la noticia. Sin búsqueda. ¿Tienes cáncer? Espérame. Sí voy a ir a la parte más importante, sí, pero primero tengo que estudiar cómo estás, qué crees que está sucediendo, cómo te sientes, qué te gustaría que estuviera pasando, hasta que tú veas que el paciente tiene la posibilidad de continuar con la noticia. Aquí ya casi me olvidé esa. La siguiente, por favor. 10. Utilizar un lenguaje neutro y dar información objetivamente. ¿Por qué es importante? Tú le preguntas, ¿qué te dijo el doctor? No sé, no le entendí nada. Yo no sé si el rollo de dar tanto tecnicismo es como para ejercer superioridad. O de plano, porque así evitas que el otro te pregunte. También es importante. Una vez que ya le hablaste sin tema linfático y no sé cuánto te queda. ¿Tiene duda? Pues no, porque no entendí nada, ¿no? Puedo dudar. Entonces, lenguaje neutro, que él puede entenderlo. No fabricar una opinión la cual queremos imponer. No lenguaje tendencioso a ser optimista. No, tienes que ser muy objetivo. No lenguaje técnico, que no entenderá. Reformular lo ocurrido si se puede. Es decir, tienes que hacer un resumen y repetir la entrevista para que él pueda hacer como una historia, una línea del tiempo,
desde el momento que llega a solicitar la ayuda médica hasta llegar al diagnóstico. No implicarnos emocionalmente, sino es para confortar a la otra persona, no reaccionar negativamente si la otra persona se enfada con nosotros. No enganchamos, importante, no te enganches. Si tú te das cuenta que estás sobrepasando este límite, lo ideal es que le cedas a otro compañero esa función. Lo ideal. Porque entonces pierdes objetividad. Nosotros los terapeutas y ustedes también como médicos, no vas a operar al familiar tuyo, al hijo, a la esposa. ¿Por qué? Porque interfieren los sentimientos y eso nos pierde objetividad. Yo sí conozco a alguien de manera frecuente que me dice, ¿me das terapia? No, busca a alguien más. Primero porque decimos que el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta y no se aguanta. Está bien si le dices la verdad a otros, pero si te la dicen a ti, te vuelves el enemigo número 1. Entonces, ojo con esa situación. No te enganches, no te enojes de cómo reacciona la otra persona. Todos reaccionan de acuerdo a su sistema de vida. No te impliques, eso es bien importante. Este punto me parece vital para ustedes, para todos los que trabajamos con la salud. La siguiente, doctor, por favor. ¿Qué es lo más importante para los pacientes? ¿Qué es lo más importante? Que el médico sea competente, que sea honesto y atento con él. Ojo, competente. Yo sé que muchos están cansados, seguramente estudian mucho, pero cuando yo veo a la gente en un lugar durmiéndose, lo primero que siento es enojo porque llevo mucho tiempo preparando mi material. Segundo, porque me di el tiempo de asistir a una invitación. Y tercero, porque el lenguaje que yo leo en el otro no le importa y no le interesa y no respeta lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me explico? Aunque el otro tenga muchas razones, no conozco, pero hay muchas razones. Llega un paciente y se tiende así en el sillón, tira los pies y así, y su lenguaje corporal me dice bla, 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 no me interesa lo que dice. En ese momento, yo respiro profundo y le digo, regreso al pueblo. Que sea honesto, no. Esta parte es importante. Yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo la maestría en reeducación, teníamos una clase que se llamaba algo así como terapia de grupo, no me acuerdo exactamente el nombre, y hoy, por ejemplo, a Jessica le toca ser la psicóloga y a mí le toca ser el paciente. Pero la regla es no puedes intervenir, no hablas, o sea, los millones son de parte. Y recuerdo que cuando terminó la sesión, porque éramos entre todo el grupo, yo me acerqué a mi compañero y le dije, ¿te pasas? ¿Por qué no le dijiste lo que pasaba? Me dijo, chinga, ¿y quién va a pagar la letra de mi coche? Entonces yo le dije, no te pases, esa es falta de ética. Lo que le vas a decir al paciente, díselo, no lo traigas con rodeos a la 20 sesión, ¿no? O a la 12ª o a la 10ª. Y por allá la maestra intervino y me dijo, no, Ana, no todos los pacientes están listos para escuchar verdades. Dije, ¿qué crees? Me da mucha pena, pero es mentira. El paciente ha vivido con su malestar mucho tiempo. En el momento que decide dejar el malestar, está listo para escuchar verdades. ¿Me explico? Pues yo le digo, sí, la gente dice que soy muy cruel. Yo le digo, bueno, si a la verdad le llaman crueldad, me hace cruel toda mi vida, ¿qué te digo? ¿No? El éxito de mi cartera, de tener clientes o de pacientes todo el tiempo, es que soy eficaz, terapia corta, breve de emergencia. Digo, hay algunas cosas que sí habría que trabajar, como modificación de la conducta por aprendizaje, pero lo tenemos que hacer. Entonces, apenas tuve a una niña que la mamá estaba bastante mal porque le salieron unas manchitas, una roncha, la lleva con la dermatóloga y la dermatóloga le dice, le tengo que hacer una biopsia a una bebé de menos de un año, porque según ella parecía que tenía cáncer no sé qué. Y pobre niña sufrió horrores. Hoy la niña no puede ver una bata blanca, ha generado un miedo al abandono. ¿Por qué? Porque le dije, pues mejor hubiera dicho que le subiera a la consulta, porque ella tenía laboratorio ahí, en su mismo consultorio. Para nosotros es obvio. Para el familiar, entre el caos y la verdad, pues obviamente soltarlo. Entonces, ojo con la honestidad. Hay que ser atentos con ellos, no ser serviles, ese es otro término. Que permita que le hagan las preguntas necesarias, porque le repito, el médico siempre lleva prisa, aparte se sienten sentioses, ¿no? Ustedes no, otros que yo conozco de otras comunidades. Entonces es importante que le diga siempre al paciente qué necesita, si le quedó algo todo claro, si requiere de algo más. Ser médico es otra cosa. Verdadero médico es otra cosa. Que proporcione un diagnóstico concreto y que pueda entender y utilice un lenguaje transparente. ¿Qué pasa en la siguiente, por favor?
terapéutica con ellos en lugar de verlos como una barrera para la comunicación con el paciente. La familia, así como el paciente, va pasando por diferentes fases. Si recogemos estos miedos de la familia y los aliviamos, si explicamos la evolución, más probables, las posibilidades de tratamiento serán más eficientes. ¿Por qué es tan importante aprender a dar diagnósticos? Ojo, es su chamba, doctores. La forma en que se dan las malas noticias influye significativamente en la percepción que tiene el paciente de su enfermedad. Lo que te decía, si el paciente tiene una familia de todos diabéticos y todos han muerto más o menos en las edades que él oscila, pues obviamente el miedo que va a tener es impresionante, ¿sí? Entonces, esto cambia totalmente su percepción. Los pacientes muestran más sentimientos de angustia ante los médicos que les dieron las malas noticias de forma a su entender inapropiada. Si te ven en la calle y dices, ¿por qué me habrá quedado mal feo? A ti se te olvidó, pero a él nunca, que tú fuiste el que diagnosticó a su papá. Hay una investigación muy interesante, después en otro momento la compartimos, de por qué no le podemos decir a la pareja no, a pesar de tener los pelos de la burra en la mano. En la vida sexual se genera unas sustancias que nos hacen pertenecientes al otro. Bien interesante cómo funciona el cerebro. Pero entre ellas la que quiero rescatar es que los médicos que intervienen en el alumbramiento del bebé generan una relación igual o parecida del que tiene el padre con la mamá. En el momento de estar dando a luz, la mamá ahorca al marido y dice, por tu culpa estoy así, ¿no? Pero en cuanto nace el bebé genera todo el amor, es la acumulación de situaciones. Y en el caso con la pareja, en donde me hago uno con el otro, que es muy importante, es la misma situación con el médico. Entonces han hecho estudios en donde el médico dejas de verlo mucho tiempo y de repente lo encuentras en el mercado y dices, doctor, ¿cómo está? Es que usted trajo a la vida a mi hijo. El vínculo es eterno. Eterno. Entonces, por ahí ya hay una buena posibilidad de encontrar la causa, la razón y el método para que puedas decirle no a quien te hace sufrir. En la relación médico-paciente a largo plazo y en la satisfacción de ambos casos, paciente y médico. ¿Por qué es importante aprender a dar feedback? La siguiente. Los médicos en el ejercicio han demostrado tener un tanto de confianza y de estrés a la hora de dar malas noticias. Consiste en el hecho de no haber recibido ninguna aprobación específica sobre cómo comunicar. Lo que yo les decía, dentro de su currícula no aparece esto. Recordemos que la tanatología no es una ciencia propia. La tanatología es una rama de la psicología, o que así se ha determinado, donde le puedo dar acompañamiento al sufriente, al doliente. Inclusive el IMSS, en el Hospital de la Raza, no sé si a la fecha del día de hoy, pero hasta donde yo me quedé, tú no necesitabas tener un perfil médico para poder estudiar tanatología. No era necesario, ¿me explico? Porque el acompañamiento es esa empatía de sentir el dolor del otro para llevarlo a buen puerto. Entonces, bueno, esto de dar malas noticias es un área que se desprende de la tanatología. ¿Qué hago yo como médico para decirle a alguien, pues un final no feliz? La siguiente, por favor. O sea que en términos no tienes la culpa de no saberlo. No tienes la culpa, pero sí es tu responsabilidad saberlo como parte de tu formación. Mantén contacto visual, sereno, directo, serio, para crear intimidad y transmitir seguridad. El mensaje debe ser claro, es como un resumen, contacto y respeto. Y siempre la verdad, aunque no se entera. ¿A qué me refiero, doctores, que aunque no se entera? ¿Verdades a medias? ¿Perdón? ¿Una verdad a medias? ¿Cómo es una verdad a medias? Te digo cáncer hasta la N y omito la C, la E y la R. A lo mejor ni es necesario que tenga toda la información ni que sepa todas las complicaciones. Puedes decirle que hay un procedimiento, que hay muchas posibilidades, pero no le dices, mira, se te va a caer el pelo a la primera quimio y a la segunda se te caen los dientes. O sea, no, porque hay pacientes que ni siquiera les sucede. Tienen una gran capacidad de asimilación y que nunca se le cayó el pelo ni los dientes y están súper, dices, ¿es en serio? Hay otros que están completitos, no tienen amor y parecen piltrafas, entonces sí es diferente, ¿no?
ensáyala antes, o ensáyalo antes porque no es fácil hacerlo. Si le vas a dar una noticia a alguien, repítelo en el espejo, habla contigo, ve cómo te impacta, en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo, eso se llama conocerse a sí mismo. Y entonces puedes ir modificando a través del otro. No es lo mismo que si tú le das la noticia a un paciente varón a que si le das a una paciente mujer. Si la mujer tiene tu misma edad, si tiene los mismos hijos que tú tienes, si tiene la misma problemática de abandono, bueno, no se entiende los dos, hay que pasarlo a la No tengas prisa, asegúrate de que no se quede afectado solo y en una situación de crisis emocional. Esto es importante. No lo dejes ahí solo, invita a un familiar que lo acompañe para amortiguar la crisis emocional. Responde de forma sencilla y honesta a las preguntas. La siguiente. Y bueno, vamos a terminar con esto que es importante. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Hoy tú estás peor que antes. Porque hoy ya sabes qué tienes que hacer. Si en las próximas horas te encuentras con un paciente que está esperando los resultados y se la sueltas en el pasillo, entonces estás peor que antes de entrar ahí. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, reclamos? Habla ahora, calle para siempre. Doctora, ¿hay alguna terapia, por ejemplo, o algún curso donde nosotros podamos, como esa? Porque, por ejemplo, a mí a veces sí me ha pasado que sí me engancho con los pacientes y de repente decirle algo a ese paciente es como de, mejor me espero hasta otro momento. Sí, claro. O sea, si hay algo así como una terapia o un... Bueno, yo creo que es importante que si ya detectaste esto, quien tiene que entrar a terapia eres tú y trabajar esa emoción porque no la has sanado. Okay. Porque cuando la herida es ahí muy fresca, entonces cualquier situación con el otro me engancha. Entonces reviso, si es necesario acudir a terapia, acudo a terapia. El IMSS tiene en la institución de la raza, en esa unidad, tanatología, que es el acompañamiento y ya tiene muchas áreas. Esto ya son temas de tesis para los que están haciendo trabajo de tanatología, cómo le doy la mala noticia. Esto es algo que deberíamos de saberlo todos. Obviamente tú como médico, pues tu responsabilidad es mucho mayor, porque eres el primer encuentro del paciente doliente y quizá el último. Pero todos deberíamos de saberlo. Es terrible cuando tú le dices a alguien por teléfono, oye, ¿dónde estás? Aquí manejando en el periférico, vete de volada porque se murió tu mamá. Si sabes lo que significa para el otro, te puede estampar, puede causar un problema muchísimo mayor. Tienes que tener cuidado cómo manejas las cosas. Y no solamente siendo médico, siendo humano. ¿Cómo le digo al otro? La señora va con el marido, 3 hijitos, él es el único que lo mantiene, tiene un problema de hígado, ya muy severo, muy grave, como le dices. Entonces es importante que tú trabajes contigo, que te conozcas y digas, por aquí me está doliendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con el otro, con mis compañeros, cómo me llevo con ellos? Porque de repente son ustedes etiquetados como muy fríos y calculadores, ¿no? Demasiado fríos. O sea, el médico es indolente. No tiene corazón, se ha escuchado la expresión de no tiene corazón. Entonces, no, sí lo tiene. Lo que pasa es que yo siempre los ando defendiendo porque les digo, no. El problema de ellos es que de manera muy frecuente están teniendo esta información. Seguramente las primeras veces te debió de haber impactado. La segunda es más fácil, la tercera pues más y se va haciendo cotidianidad contigo. Pero no te das cuenta que el que va a recibir la información es la primera vez que tiene contacto con eso. Yo recuerdo que la primera vez que tuve un paciente, yo dije, ¿en qué libro dice que no debo llorar? ¿No? ¿En qué parte dice que no me puedo enganchar con el otro? Obviamente hoy con el paso de los años no significa que no me duela. De repente se me suena de la garganta, respiro, aguanto y le digo, permítame, voy al baño, ¿no? Y en el baño pues le moqueo 2, 3, me regreso y vuelvo a la chamba. ¿Sí me explico? Es manejo. Y la única manera de saber que estás haciendo lo correcto pues es definitivamente observarte, saber quién eres, qué estás haciendo, qué vine a hacer aquí. O sea, mi labor de médico no solamente es salvarle la vida al otro, si es que estuviera en mis manos, es darle un buen proceso para que lleve a buen puerto su enfermedad o lo que tenga. Pero si yo estoy revolucionado y no pongo atención en esto que te estoy diciendo, de mirar al paciente a los ojos, de rápido, apúrese, córrale, no entiende, estamos fritos. Pues sí me parece que, además acuérdese,
usted no está exento de la emoción. En la condición humana nos pellizcan y nos duele, ¿no? Yo le digo, oiga, también voy al baño y también como, o sea, el que yo tenga mayor conocimiento a ciertas cosas, porque ser especialista de repente nos hace así globos enormes, y yo le digo, sí, solo recuerde una cosa, el especialista es el que sabe mucho de bien poquito, no alucina. El cardiólogo, el internista, ¿no? Sí, sí sabe mucho, pero de bien poquito. Si le preguntas de otras cosas, no. Pues no pierda los pies, siempre colóquese en una condición humana, si está por encima del otro en el conocimiento de lo que carece, de lo que no sabe en ese momento. Entonces, eso te hace empático con el otro. No me pongo a llorar, yo le digo, es como si, dice por ahí que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, y le digo, siempre y cuando no se amarren las agujetas. Porque si te las amarras con el otro, pues no avanzas y se van a caer. O sea, sí puedo ser empático diciendo, entiendo, pero nunca sabré lo que estás sintiendo. No soy ajena a tu dolor, ¿no? También soy mamá, también soy hija, pero bueno, podemos trabajar juntas si le echas ganas, ¿no? Yo daré mi mejor trabajo, haré mi mejor esfuerzo, siempre y cuando tú respondas al tratamiento. ¿Cómo respondes? Si bajaste de peso, si dejaste de consumir esto, ya no te está gustando el otro, es importante. ¿Me explico? Hay médicos, y también evitar los extremos, porque hay médicos que dicen, debe de comer lo que quiera. ¿Sabe por qué? Ya se va a morir. ¿Cómo lo interpretas? El otro, ay, qué buena onda es el doctor, ya me dijo que coma lo que yo quiera. Está implícita la sentencia. Entonces, a ver, no. Yo tengo un hermano que un día me dijo, ¿tú te cuidas tanto? Y al final te vas a morir. Le dije, sí, pero imagínate qué clase de carne le echas a los gusanos. Una carne llena de triglicéridos, de colesterol, de altos niveles de alcohol, pobres gusanos, o sea, hasta se van a enfermar, entre broma y broma. Tener una buena condición de salud implica respeto a mí mismo, amor a mí mismo. Eso es algo que tienes que compartirle al otro. No solamente, en algún momento vamos a enfermar, todos, hasta ustedes, no están inmunes. En algún momento vamos a morir, también. Pero yo soy el mejor ejemplo de lo que tengo que dar. Lo dije en una de las primeras veces que me invitó la doctora. O sea, es terrible ver a un médico en el puesto de las carnitas, que se le ve la coca en la bata, ¿no? Echándose un cigarrito. O sea, ¿cómo? ¿No acabas de decirme allá adentro que no debo de comer grasa? Y que además tampoco puedo tomar refresco y que fumar mata. Eres incoherente. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, yo soy el portador de la salud. Y como portador de la salud, pues tengo que estar bien. Porque las energías se sienten. No necesitas sacar como todo tu expediente de salud mental para decirle, mira con quién estás tratando. Pero si entra el paciente y te saluda y tú no contestas, si le dices, a ver, quítesela, le digo que se la quite. A ver, está enojado, está irritado, o la ves moqueando porque está llorando. Doctora, ¿tiene algo? No. Dios nos libre de encontrarme con un médico en esas condiciones. Dios me libre. Está por accidente, está por error, porque no le quedó de otra. Y volvemos a la tetera embarazada. Si te enojas porque el maestro no es el indicado para tu hijo, tú eres el médico indicado para ellos. Sería importante. Empiece a sanar. Por ahí casi estoy segura que se perdieron muchas láminas porque según yo traía más de 17. No sé si sé algo, pero bueno, de cualquier manera creo que la información quedó muy clara. ¿Alguien tiene otra duda?